En el valle del río Indo surgieron las primeras culturas de la India antigua, que estaban constituidas por pueblos de raza draviniana. Religión. El brahmanismo era una religión que establecía el régimen de castas, que es el conjunto de preceptos que rige la vida humana en sus aspectos religioso, moral, jurídico y social. Su principal dios era Brahma. Era el sacrificio humano o el rito religioso, ya que Brahma justamente significa sacrificio. Creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, que consistía en la transmigración del alma de un cuerpo a otro hasta llegar a su perfección. La religión implantó un régimen de castas. Los brahmanes, los kshatriyas o guerreros, vaisas, los sudras, los parias intocables o los chandalas. Código Manu. Se denomina al derecho hindú, que significa pensador. Es una colección de preceptos jurídicos, morales, religiosos y políticos. Las penas eran muy severas, en especial las que castigaban a los miembros de castas inferiores. Las mujeres se encuentran bajo la tutela perpetua, ya sea sometida a su padre, marido, hermano o hijo. Solo adquiere derechos si ésta llega a ser madre. La civilización egipcia se encontraba ubicada en el nordeste de África. Toda su civilización fue desarrollada gracias a la riqueza que proveía el río Nilo para el desarrollo de la agricultura y la ruta más importante utilizada en el comercio con otras civilizaciones, el cual surcaba sus valles entre los desiertos de Libia y de Arabia. Se impusieron dos grandes reinos, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto en el Valle del Sur. La unificación y el origen de la nación fue obra del faraón Narmés, aproximadamente en el año 3000 a.C., fundador de la primera dinastía conocida como el período arcaico. La gran postal de Egipto, que perdura hasta nuestros días, son las pirámides Keops, Kefren y Miserino, construidas en la región de Giza, las que serían utilizadas como tumbas de los faraones. En la cúspide de la sociedad se encontraba la figura del faraón, considerado el dios vivo y gobernante del reino, quien gozaba de todos los privilegios: la nobleza, los sacerdotes, la clase militar, los artesanos, los agricultores formaban la sociedad de los egipcios, y por último los esclavos producto de las guerras. La civilización egipcia era politeísta, siendo su dios más importante Amon-Ra, la diosa Isis, el dios Osiris, Anubis y otros. El sistema político, lejos de ser estático, evolucionó de un gobierno autocrático en donde el faraón poseía la suma de todos los poderes en su persona, ya sea la función administrativa, legislativa y judicial, a un gobierno teocrático en su condición de sumo sacerdote y dios vivo. El faraón no estaba encima de la ley sino sujeta a ella, para luego llegar a un reino democrático, dando inicio a la Edad de Oro, caracterizado por su progreso intelectual y su justicia social. Las instituciones económicas. La base de las instituciones económicas egipcias se basaba generalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio, siendo el aliado principal el río Nilo. Las instituciones jurídicas de los egipcios se hallaban a cargo de los monarcas, en las provincias siendo competente en todo el país el faraón, sus visires y el clero. En las ciudades la justicia era aplicada por una asamblea de notables, en las aldeas por jueces predáneos dependientes del Consejo de los 10 notables del norte o del sur. En el Imperio Nuevo se formó un tribunal supremo compuesto por 30 miembros elegidos por representantes de los capitales de las tres partes que se dividía egipcio, las cuales eran Tebas, Heliópolis y Menfis. La legislación del antiguo Egipto estaba bajo la advocación de Maat, que representaba el orden cósmico que hacía posible la vida. Es por ello que el magistrado supremo, como el resto de los magistrados y los presidentes de los distintos tribunales, eran sacerdotes de la diosa, y todos ellos ocupaban la más alta jerarquía en la administración después del faraón. En cuanto al derecho de los egipcios, el derecho civil resguardaba la familia. La mujer egipcia gozaba de una capacidad jurídica plena.
El derecho egipcio también amparaba los préstamos, la compraventa, la concesión de títulos. Mesopotamia es una región de Asia en el cercano oriente. Su territorio es cruzado por los ríos Tigris y Éufrates. En griego, meso significa medio y potamia significa río. Los sumerios estaban divididos en 3 periodos. El periodo predinástico, que se centra en la ciudad de Uruk, donde aparece la rueda en el 3500 a.C. y luego la escritura en el 3300 a.C. Le sigue el imperio acadio y sucesivamente la dinastía de Ur. Estaban organizados políticamente en ciudad-templo, término que era utilizado para designar a la ciudad-estado sumeria. La forma de gobierno estaban constituidos por la asamblea bicameral de ciudadanos libres, cuya función era la de hacer reinar el derecho, la equidad, el orden y en consecuencia la justicia. La legislación fue dictada mediante normas en varios códigos que fueron el Código Shulgi, que trata de asesinatos, robos, adulterios y otros. El Código Lipit-Ishtar consistía en salvaguardar a los pobres. Babilonia. Los semitas amorreos fueron establecidos en la región media de Mesopotamia, donde construyeron ciudades importantes. El Código de Hammurabi se basaba en la aplicación en la ley del talión, que fue una de las más antiguas leyes creadas en Mesopotamia. La religión hebrea, a diferencia de los otros pueblos de la antigüedad, es que los judíos tuvieron una religión monoteísta, con un único Dios, al que llamaban Yahvé, dando al mundo un cimiento de una cultura y religión con una moral que no era igualado en toda la antigüedad. La sociedad. La monarquía de Israel pasa a ser una limitación al absolutismo o tiranía, ya que Dios quiere el bien de su pueblo, a lo que el rey está obligado a acatar, además de escuchar la voz del profeta. El rey tenía prohibido acumular grandes riquezas o entregarse a un lujo. No estaba por encima de la ley, sino sujeto a ella. Organización política hebrea. Se dividían en tribus sin conformar un solo estado. Cuando eran atacados, aceptaban eventualmente a un único jefe llamado juez. Generalmente era caudillo. Esta unía varias tribus en su autoridad. La muerte de Salomón desencadenó una rivalidad entre las 12 tribus que terminó en la división del reino en 2 estados diferentes. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, más vasto y fuerte en su capital, en Samaria. Las 2 tribus del sur formaron el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. Como consecuencia de esta división, hubo una decadencia económica y religiosa. Derecho hebreo. La normativa hebrea se puede encontrar en las leyes dictadas a Moisés por Yahvé, o también llamado Dios, en el monte Sinaí. Las mismas se encuentran en el Pentateuco, o 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodos, Levítico, Números o Deuteronomio. No solo trata sobre cuestiones de carácter puramente religioso, sino que además conoce sobre asuntos de índole civil y penal. Era de carácter sagrado. Las leyes emanaban de la voluntad de Dios y apreciaban una influencia de derechos arameo, cananeo y babilónico, con claro contenido de tipo moral y religioso.